Hola amigos y amigas, soy David Salvador y quiero daros la bienvenida a la noche de Halloween. Durante el año existen noches que tienen un carácter mágico en nuestro calendario, pero en concreto hay una que es muy especial para mí. Esa noche es la noche de Halloween. Y antes de empezar a contarte todo el proceso creativo acerca de mi trabajo literario, quiero contarte algunos de sus antecedentes históricos, así como algunos de los elementos que hacen de la noche de Halloween una noche única en nuestro calendario y en nuestra festividad. Bienvenidos, una vez más, a la noche de Halloween. El significado de la palabra Halloween viene de la expresión inglesa All Hallows Eve, que significa la víspera de todos los santos. Además, quiero que sepáis que la palabra Halloween tiene sus raíces en la festividad celta del Samhain y en la festividad cristiana de todos los santos. Históricamente, Halloween es una de las fiestas más antiguas que se conocen en la historia de la humanidad. Tiene sus raíces en la festividad celta llamada Samhain, la cual se celebraba cuando el verano terminaba y se daba inicio al invierno. Durante esta noche, la noche del 31 de octubre, los celtas tenían una creencia. Su creencia era que el mundo de los muertos se fusionaba junto con el mundo de los vivos, de tal manera que se abría un portal mágico donde todos los seres del inframundo y del mundo de los muertos podían pasar a través de ese portal hacia el mundo de los vivos. Pero no solamente pasaban los espíritus buenos o de los familiares que habían muerto en las familias, sino que también podían pasar todo tipo de habitantes del reino de las sombras y del reino de los espíritus. Por este motivo, los celtas se disfrazaban y se construían máscaras con la finalidad de parecer más fuertes, y así que todos aquellos espíritus que eran malos y negativos pudieran asustarse al ver las máscaras y los trajes y pasaran de largo de sus casas. Halloween es una festividad que tradicionalmente e históricamente nació en Irlanda, pero posteriormente los países anglosajones fueron adaptándola poco a poco en el Reino Unido. Después de la Edad Media hubo una hambruna muy grande en Irlanda y muchos de los irlandeses tuvieron que emigrar hacia los Estados Unidos. Fue allí cuando llevaron esta tradición junto con todos los elementos que evidentemente tenían preparados para Halloween, tanto sus farolillos como sus creencias en las que el mundo de los vivos se unía con el mundo de los muertos durante la noche mágica del 31 de octubre. Muchas personas cuando escuchan la palabra Halloween les viene a la mente películas de terror y muchos personajes del universo que conforman lo que es Halloween. Por ejemplo, vampiros, brujas, zombies e incluso fantasmas. Lo que muchas de las personas no saben es que Halloween va mucho más allá de estos personajes y del cine de terror. Halloween es una festividad llena de elementos. Esos elementos son, por ejemplo, las famosas calabazas, que hoy vengo a presentarte. Las calabazas de Halloween, inicialmente los irlandeses, antes de viajar a los Estados Unidos, no utilizaban calabazas, sino que utilizaban vegetales, básicamente de dos tipos, las remolachas y los nabos, los cuales vaciaban y creaban bonitas linternas para utilizarlas durante la noche de Halloween. Después de una hambruna que hubo en Irlanda, muchos de los irlandeses tuvieron que emigrar hacia los Estados Unidos, y al llegar a Estados Unidos se dieron cuenta que nabos y remolachas prácticamente no habían, por lo tanto tuvieron que utilizar las calabazas que existían en el continente americano para poder realizar sus farolillos y de esta forma celebrar una noche tan mágica como la de Halloween. ¿Conoces el significado de las calabazas de Halloween? Pues presta mucha atención, porque a continuación te voy a contar la leyenda folclórica irlandesa en la que están basadas las famosas calabazas de Halloween. Stinging Jack era un granjero avaro, pero también era muy astuto. Una noche se le apareció el diablo y él tuvo la capacidad de poder engañarlo. De esta manera, cuando Stinging Jack murió, no lo quisieron recibir ni en los cielos ni tampoco en los infiernos, porque había tenido un diálogo con el diablo. Stinging Jack, después de su muerte, estuvo condenado a vagar eternamente por todas las tinieblas del mundo de los muertos. Pero el demonio, muy astuto ahora en este momento para burlarse de él, lo que hizo fue regalarle una brasa del infierno para que pudiera iluminarse dentro de las tinieblas. Stinging Jack fabricó un pequeño farolillo dentro de un nabo para colocar lo que era la brasa. Ese farolillo con la brasa del infierno que le había regalado el diablo era el que le iluminaba en las tinieblas durante toda la eternidad. Por este motivo, cada noche de Halloween, muchos son las personas que decoran no solamente vegetales, sino las famosas calabazas de Halloween, las cuales quieren imitar ese pequeño farolillo que Stinging Jack fabricó para iluminarse en el reino de las sombras.
Gracias a esta leyenda del folclore irlandés, los americanos y todas aquellas personas de la cultura anglosajona decidieron rebautizar las calabazas que originalmente en inglés se llaman pumpkins, las decidieron rebautizar como Jack O'Lantern, en honor a la linterna que Jack realizó para pasearse por todas las tinieblas del inframundo. La leyenda cuenta que durante la noche del 31 de octubre, este umbral que separa el mundo de los muertos y el mundo de los vivos se rompe, de tal manera que todos aquellos espectros que viajan por el mundo de los muertos pueden venir hacia el mundo de los vivos, pero no solamente aquellos familiares que han estado con nosotros y que los queremos, sino también aquellos entes de los reinos espectrales malignos. De esta forma, hay un ente muy temido en los reinos de Irlanda y en los reinos anglosajones que tenía la capacidad de visitarnos la noche del 31 de octubre. ¿Sabes a quién me refiero? Pues si estás pensando en Stinging Jack, tienes toda la razón. Stinging Jack es uno de esos entes malévolos que podía acceder a nuestro mundo durante la noche del 31 de octubre. Por este motivo, la gente fabricaba una serie de farolillos a través de lo que son las calabazas y otros vegetales para ponerlos en sus puertas, de tal manera que cuando Stinging Jack viera estos farolillos no parara en su casa para tocar a la puerta y preguntarles truco o trato. Si por el contrario no habías realizado un farolillo y no lo tenías puesto en tu casa, Stinging Jack podía tocar a ella a partir de la medianoche del 31 de octubre. Él te preguntaría truco o trato. Si elegías trato, tenías que darle algo a cambio, o bien ponerle una vela, o bien darle caramelos, dulces o cualquier tipo de necesidad que él tuviera. Si por el contrario tocaba tu puerta Stinging Jack y no querías darle nada, no había ningún problema porque él lanzaría sobre ti y sobre tu familia las maldiciones más terribles conocidas. Por este motivo, las calabazas de Halloween servían el 31 de octubre para adornar todas y cada una de las casas de los pueblos de Irlanda, precisamente por este motivo, para impedir que Stinging Jack llegara a tu casa y tocara, ofreciéndote la famosa frase truco o trato. En la actualidad, los niños que se disfrazan durante la tarde y la noche de Halloween pasan casa por casa y acuden para pedirle a sus vecinos caramelos, dulces o incluso dinero, al grito de truco o trato, gracias a la leyenda que cuenta que Stinging Jack, durante la noche del 31 de octubre, se paseaba por todas y cada una de las casas ofreciendo o un truco o un trato a los vecinos, y en donde, si no querías que Stinging Jack parara en tu casa, donde debías poner todas esas calabazas a modo de farolillo para que se asustara y de esta manera pasara de largo. De esta forma encontramos las famosas calabazas de Halloween con esas caras tan horripilantes y terroríficas para evitar que tanto Stinging Jack como algunos de otros personajes del universo Halloween pararan en tu casa y te tiraran las maldiciones más perversas que se pueden llegar a conocer. En la actualidad, Halloween es una de las fiestas que más se están consagrando en nuestra sociedad, y esto es debido a que gracias a nuestros jóvenes y a nuestros universitarios, durante finales de los años 90, fueron adoptando esta fiesta de la cultura americana y por supuesto de todas aquellas películas del género de terror que provenían de Hollywood. Pero no solamente podemos encontrar la cultura de Halloween en el género de cine de terror, sino que actualmente la podemos encontrar cada vez más implementada en lo que son nuestras escuelas, nuestros colegios, a través de proyectos y en otros ámbitos de la cultura, como por ejemplo la pintura, el teatro y, como no podía ser de otra manera, la literatura. Muchos son los autores y las obras literarias que se han producido y escrito para que sean leídas durante la noche más mágica y terrorífica del año, la noche de Halloween. Por este motivo, siempre ha sido un sueño para mí tener un proyecto tan especial en mi carrera profesional como docente y como autor, pero quería que fuera un proyecto original y que estuviera completamente ambientado en la temática y en el universo de Halloween. Como autor de literatura infantil y juvenil, uno de los objetivos que me propuse al crear este libro es que fuera una obra completamente original y propia de mi carrera. Considero que uno de los elementos más importantes para crear una historia original es la creación de un personaje, que este personaje tenía que ser único y especial, y por ese motivo creé a Spooky. Inicialmente Spooky no era un fantasma, sino que lo concebí como un niño que había muerto y que estaba vagando por el mundo de los muertos. Posteriormente ese niño evolucionó hacia un esqueleto que tenía que recorrer como una especie de bosque hasta llegar al final, y entonces
realizar una especie de trato con un rey malvado y perverso para volver al reino de los vivos y poder cerrar un asunto que tenía pendiente. Pero a medida que iba pensando en el personaje y que iba pensando en la historia, más me apetecía que tuviera otro tipo de características y que no fuera ni un niño ni un esqueleto que lo veía un poco tétrico. Por este motivo, uno de los personajes del universo Halloween que más me gustan y que más me han llamado la atención siempre han sido los fantasmas, quizás por toda esa influencia que tengo de los dibujos animados de la época de los años 40 y 50 con Disney y Cazadores de Fantasmas y ese famoso Casper que un día el cine nos dio a conocer a todos. Una vez creé el personaje de Spooky, busqué un nombre para él y quería que fuera un nombre que estuviera ambientado en todo lo que es la cultura de Halloween. Por ese motivo, el primer nombre que se me ocurrió fue Creepy, una palabra que es muy utilizada en lo que es la festividad de Halloween, sobre todo en Estados Unidos. Pero el significado de la palabra creepy en castellano no me acababa de gustar, ya que es un libro que va enfocado para niños y niñas y público infantil. La palabra spooky no es una palabra que tenga una traducción literal, pero como adjetivo funciona como escalofriante o espeluznante, y ese era el nombre realmente que le quise poner a este personaje. Una vez ya tuve el personaje creado y el nombre, que era Spooky, decidí crearle una serie de elementos para que lo hicieran característico y único. Uno de esos elementos es el gorrito que lleva, porque quería simular o quería dar aspecto de un fantasma de la Edad Media. Otro de los elementos característicos que vais a poder encontrar en Spooky es su inseparable amiga, la araña Brigitte. Le puse el nombre Brigitte en honor a una de las brujas irlandesas que tienen pues, bueno, un carácter muy ancestral y que son muy conocidas en lo que es el territorio irlandés, y quise diseñar e incluir a esta pequeña araña en lo que es la historia y en lo que es el personaje porque quería hacer un pequeño guiño a las mascotas, ya que como sabéis soy una persona apasionada de los animales y me gusta que los niños cada vez que lean esta historia entiendan el papel que tienen las mascotas en nuestra vida y la importancia de cuidarlas y de respetarlas. La araña Brigitte es una arañita que tiene un papel importante en la historia que vas a descubrir cuando lo leas. Spooky es un personaje que creé durante el verano de 2019, con esa evolución que tuvo, donde primero era un niño, después era un esqueleto, pero al verlo un poco lúgubre, decidí que fuera un fantasma, ya que es uno de los personajes que más me gustan del universo Halloween. Pero Spooky no es un fantasma cualquiera, Spooky es un fantasma muy especial, y te voy a contar por qué. Spooky tiene un carácter amable, amistoso, y uno de los grandes sueños que tiene en su vida es tener amigos. Spooky es un pequeño fantasma que no ha tenido una historia fácil. Fue desterrado del reino de las sombras porque no le gustaba asustar a todos los niños y las niñas del reino de los vivos durante la noche más terrorífica del año, la noche de Halloween. Pero el reino de las sombras no solamente es el reino más sombrío de todo el universo, sino que está gobernado por un monarca, el rey de las calabazas. Este monarca se caracteriza porque todos los años celebra su fiesta de cumpleaños durante la noche de Halloween. Y al finalizar dicha fiesta permite el envío de calabazas desde el reino de las sombras hasta el reino de los vivos para que todos los niños en Castlevania y en el reino de los vivos puedan celebrar la noche de Halloween. Este año, por algún motivo que desconocemos, el monarca del reino de las sombras está muy enfadado porque nadie quiere asistir a su fiesta de cumpleaños el 31 de octubre. Por este motivo, ha decidido enviar un comunicado a todos los habitantes del reino de las sombras y decir que este año no enviará las famosas calabazas al mundo de los vivos y más concretamente a Castlevania. De esta forma, los niños y las niñas del mundo de los vivos no van a poder celebrar una noche tan mágica donde las calabazas son las auténticas protagonistas. Aunque todo no está perdido. En el reino de las sombras viven muchos fantasmas, pero uno de ellos es muy especial y viejo, se llama Mortis, que casualmente es el tío de Spooky. Un fantasma que tiene la capacidad, al igual que todos, de poder viajar entre el reino de las sombras y el mundo de los vivos en cualquier época del año. El tío Mortis debe buscar a un espectro del reino de las sombras que no viva allí para poder resolver el problema con el rey de las calabazas, y es aquí cuando decide viajar a Castlevania en el mundo de los vivos para hablar con Spooky y pedirle el favor que vuelva al reino de las sombras para ver si él mismo puede resolver el problema y las calabazas pueden ser enviadas como cada año en la noche de Halloween al reino de los vivos. Y es en este momento cuando Spooky recibe la visita de su tío Mortis. Y aunque no le hace mucha gracia, decide volver al reino de las sombras, solo con una finalidad: resolver el problema con el rey de las calabazas y que todos los niños y las niñas de Castlevania puedan celebrar la noche de Halloween. Pasará por la aldea de las brujas, por el cementerio de los zombies y por el castillo de los vampiros, antes de llegar con su pequeña araña al castillo del monarca de las calabazas y preguntarle a qué viene tanto alboroto. Por este motivo, quiero que acompañes a Spooky en todo su viaje por el reino de las sombras
y que le ayudes a salvar una noche tan especial y tan mágica como la noche de Halloween. Bienvenidos a Spooky y la noche de Halloween. La historia de este libro, Spooky, la noche de Halloween, la escribí durante noviembre de 2019. En ese momento ya tenía ideado el personaje, al mismo tiempo que algunos de los personajes secundarios como la araña o el tío Mortis, pero me faltaba un elemento que conectara la noche de Halloween con los valores que yo quería transmitir en el libro. En este momento, durante mi trabajo en el colegio público San Bernat de la localidad de Carlet, en Valencia, tuve un problema en clase con mis alumnos de tercero de primaria debido a un cumpleaños. En ese momento, para mí, que mis alumnos son una de las mayores aprendizajes que puede tener un docente en la vida, decidí conectar el cumpleaños y el problema que había habido en mi clase junto con esta historia de Halloween. Uno de los elementos más importantes de este libro para mí como autor y como docente son sus ilustraciones. Juan Chaveta es un artista argentino y es un artista que he admirado mucho. Yo lo conocí a él a través de las redes sociales y pude ver su trabajo con otros libros, primero que diseñó y que ilustró, como por ejemplo Puro Pelo, que es un personaje muy conocido en la Argentina, y otros libros que ha publicado con la editorial Planeta y con la editorial Kipu. Juan Chaveta es un artista que admiro y que durante lo que es la primavera de 2020 contacté con él porque el estilo que tenía era un estilo que yo consideraba perfecto para este libro. El estilo de Juan Chaveta es un estilo oscuro, un estilo dark que llaman en inglés y que se asemeja mucho a las historias de Halloween que yo he conocido durante mi niñez. En primavera de 2020 contacté por él con internet y le comenté la idea de que tenía un proyecto de Halloween que era perfecto para él. Le pedí la oportunidad de trabajar juntos, de que ilustráramos esta historia y de que le diera vida al personaje de Spooky. Juan Chaveta, con ese carisma, ese talento y esa simpatía que lo caracteriza, me dijo que estaría encantado de trabajar conmigo y que para él era un auténtico sueño poder ilustrar un libro para España. Por tanto, este libro, Spooky, la noche de Halloween, es el primer libro que Juan Chaveta ilustra para España y yo soy el primer autor español con el que trabaja. Por tanto, esta es otra de las características que hace especial a mi libro, ya que Juan Chaveta, el estilo que él tiene como ilustrador y como artista, no ha sido plasmado todavía en un libro publicado en España por un autor español. Spooky, la noche de Halloween, es su primer trabajo y yo creo que ya que estamos en este vídeo de presentación, vamos a dejar que sea el propio autor, junto con alguien muy especial que hemos invitado a este vídeo, quien sea el que os cuente el proceso de creación de Spooky y que veáis cómo lo ha creado paso por paso. Juan Chaveta, que denomina sus vídeos y su programa de televisión como un bálsamo para los ojos, presenta hoy mismo su Chavetarte especial Halloween en directo para España, 2021. Adelante, Juan. Hola amigos, bienvenidos a Chavetarte 2021. Esto que hemos denominado llamar un bálsamo para los ojos. Esto es especial. ¿Por qué? Porque es un Chavetarte Halloween. Es un especial de Halloween. Mira que te traje. Mirá, acá está el gorrito. Bueno, vamos a ponernos cómodos. Este es un especial de Halloween. Te lo saco. ¿Te incomoda? Te lo saco. Es, bueno, ya lo dije como 20 veces. Es un especial de Halloween. ¿Y para qué? Porque dentro de poco sale nuestro primer libro. ¿En dónde? En España. Sí señor, sí señora. Pues sí, en España. Ya lo dije. Y gracias, bueno, eso después lo voy a decir. Tengo varias preguntas que me han llegado por acá por fax. Y las voy a responder. ¿Quién es Juan Chaveta? ¿Quién es Juan Chaveta? Lo voy a responder. Juan Chaveta es mi otro yo. Lo voy a responder yo por él. Juan Chaveta es un ilustrador bastante veterano, digamos, ya sobrepasando la línea de los 50, que de chiquito le gustaba dibujar monstruos, bichitos, monstruitos, y bueno, y siguió dibujando y optó por ese camino, en vez de ir a trabajar, dibujar. Aparte es muy tímido y daltónico, por eso yo lo reemplazo con esta peluca que ahí me hace salir un poco de mí y me hace transformar en mi otro yo. Vamos a seguir con las preguntas. ¿Cómo ha sido el proceso de ilustración del libro junto a David?
Y bueno, y el proceso aparte, digamos, él me mandaba desde España jeroglíficos y yo los destrababa acá en Argentina, trataba de ver, enviaba para España y ahí, bueno, y lo fuimos solucionando, pero quedó bastante bien. ¿Qué significa la publicación de este libro en España? De este libro que es el que va a salir, digamos, ¿no? Todavía no salió. ¿Qué significa? Significa para mí algo mágico, algo distinto. ¿Por qué? Porque es mi primer libro que hago para España. Nunca trabajé para España. Trabajé para México, para Uruguay, para Brasil, pero para España no. Y tuve el honor de trabajar con David, que es una excelente persona. Y bueno, y creo que ya está. Eso significa algo, es como una puerta que se abre, digamos, como se abre y se van abriendo puertas. Bueno, esta puerta fue de España. Y bueno, y acá tengo la última pregunta como para no aburrirlos, que me dice: envía un mensaje a los lectores españoles y para tus fans que siguen todas desde para un cachito, ya terminamos, que te siguen desde todas partes del mundo. Un mensaje, según David, él me lo ha confirmado, en septiembre sale el libro. Por favor, salgan corriendo. Salgan corriendo, no, salgan corriendo a las librerías a comprarlo. Porque se agota. No sé si se agota. Pero nada. Es un libro que me parece que va a estar muy bueno. Además, en el proceso de ilustración vais a poder encontrar en el libro continuos guiños hacia películas clásicas y míticas del género de terror como Pesadilla en Elm Street y Los cazafantasmas, donde hemos dibujado a Spooky con la señal de prohibido que tan característica es de la película que acabo de nombrar. Por otro lado, vais a poder encontrar guiños a películas clásicas como Fantasía de Walt Disney, donde uno de los brujos que aparecen dentro del libro va vestido igual que Mickey en la película Fantasía. Como autor, he tenido la oportunidad y el privilegio de trabajar con Juan Chaveta en la ilustración de este libro. Y también él ha sido un ilustrador que me ha permitido formar parte activa de la creación de las ilustraciones y he sido el director artístico de todas y cada una de las imágenes que vais a poder encontrar en el libro. En un primer momento yo dibujaba los bocetos en una hoja y posteriormente se los enviaba a Juan Chaveta para que pudiera dibujarlos y digitalizarlos a través de internet. Las ilustraciones que vas a poder encontrar en el libro son ilustraciones que tienen un aspecto antiguo, pero que sin embargo hemos utilizado la última tecnología digital para poder crearlas. Yo realizando en un primer momento los bocetos y posteriormente con el arte indiscutible de Juan Chaveta como ilustrador de este libro. Como autor y como docente pretendo que este libro, Spooky, la noche de Halloween, sea un libro referente de literatura infantil y juvenil. Es un libro en el que ha participado no solamente un gran ilustrador como es Juan Chaveta, sino también un gran equipo de profesionales que van desde la editorial Sargantana hasta las personas que han revisado el texto y posteriormente aquellas personas que han participado en la creación de material audiovisual como el vídeo que estás viendo a continuación. Desde las fotos promocionales que he realizado, que se han realizado una sesión de fotos promocionales de temática Halloween, hasta el vídeo de presentación que he tenido la suerte de poder grabar con Pedro Herraiz, un fotógrafo especialista en fotografía infantil. Todos y cada uno de ellos se han unido en este proyecto para crear un gran producto literario que pueda llegar a todos y a cada uno de los niños y de los hogares a través de un gran grupo editorial como es la editorial Sargantana. A todos ellos, gracias desde aquí. Es un libro que he tenido la gran suerte de poder publicar a través de la editorial Sargantana, una editorial que lleva mucho tiempo en el panorama editorial y que está formado por un gran equipo de profesionales y que además me han dado la oportunidad de poder publicar esta obra literaria en los dos idiomas que viven dentro de mí, el castellano a través del título Spooky, la noche de Halloween, y en valenciano a través del título Spooky y la nit de les ànimes. Spooky, la noche de Halloween, o en valenciano Spooky, la nit de les ànimes, es un libro único dentro de la literatura infantil. Y te preguntarás por qué. Es un libro único, primero por las ilustraciones y el artista que ha participado en él, que no ha trabajado con ningún otro autor en territorio español. Y en segundo lugar, por el tratamiento que hago de Halloween, un tratamiento que lleno de valores y de principios para nuestros más pequeños y que además este libro tiene una práctica y un impacto educativo. Por este motivo, podemos utilizar Halloween como un buen recurso para poder trabajar las competencias clave que están tan presentes en el currículum de educación primaria y secundaria de nuestra ley educativa.
Spooky, la noche de Halloween, es un libro que puedes utilizar como hilo conductor para un proyecto interdisciplinar, ya que Halloween es una festividad que se encuentra presente en el currículum a través de diferentes áreas curriculares. Estas áreas son educación artística, lengua extranjera, inglés. También podemos utilizar el área de matemáticas para trabajar diferentes aspectos de Halloween, en concreto la fiesta de cumpleaños del Rey de las Calabazas, y otras áreas curriculares como por ejemplo son las ciencias sociales a nivel cultural y las áreas lingüísticas, ya que los niños van a aprender un vocabulario específico de la fiesta de Halloween. Además, con este libro vas a poder contribuir al desarrollo de las inteligencias múltiples del autor Howard Gardner. Con su historia, con sus personajes y con los diferentes momentos que vas a poder encontrar en la historia, vas a poder desarrollar todas y cada una de las diferentes inteligencias múltiples del autor, como por ejemplo la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia lingüística, la inteligencia intrapersonal o interpersonal. Podría ser de otra manera, como autor y como docente vas a poder encontrar los valores en toda la lectura de forma transversal, desde el valor de ser diferente, como lo es Spooky y por eso es retirado del reino de las sombras, hasta el valor de la amistad, el valor del compañerismo y el valor de hacer las cosas bien. Y además de los valores que vas a poder encontrar en el libro de forma transversal, este libro lo que pretende es fomentar la lectura entre los más pequeños. ¿Cómo la va a fomentar? La va a fomentar a través de la imagen que encontramos, tan cartoon y tan característica que me gusta a mí como autor, y posteriormente con todas las actividades que vas a poder encontrar de forma complementaria de esta historia y del libro. Además, como docente y autor, he escrito esta historia teniendo en cuenta el principio de inclusión. El principio de inclusión por el cual todos los niños y las niñas se van a poder sentir identificados con la historia del fantasma, con el valor de ser diferente, y ese principio por el cual que todos los docentes trabajamos todos y cada uno de los días de nuestra vida laboral, desde las aulas de las escuelas públicas, para que todos los alumnos y las familias se sientan inclusivos, sean de donde sean y vengan de donde vengan. El principio de inclusión está garantizado en este libro y es otro de los valores que aporta para su trabajo en las aulas. Si te ha gustado el libro y te ha gustado mi historia, quiero decirte que tienes a tu disposición una serie de recursos didácticos para poder llevar el libro a las aulas o incluso trabajar una serie de actividades competenciales tanto en familia como en las aulas. El libro incluye una guía didáctica con actividades que no solamente van a trabajar la comprensión lectora, sino que también vas a poder encontrar actividades típicas de Halloween para realizar en familia, desde manualidades hasta decorar calabazas, hechizos para atraer la amistad y también una serie de actividades que son perfectas para que puedan disfrutar entre amigos y, por supuesto, también en familia. La guía didáctica la tienes disponible de forma gratuita a través de mi página web y la puedes encontrar también en otros sitios web colaboradores conmigo como autor. Spooky, la noche de Halloween, es uno de los grandes proyectos de mi carrera. Por este motivo llevo muchos meses trabajando en él y quiero dar unos agradecimientos a todas las personas que han hecho posible este proyecto. En un primer momento, por supuesto, a mi familia, a todos mis amigos que me han apoyado, que me han motivado, y a todas las personas que a través de las redes sociales y sus perfiles de Instagram, Facebook y blogs de literatura apoyaron mi primer proyecto y que me dieron las vitaminas y la energía para continuar publicando y escribiendo historias. En segundo lugar, le quiero dar las gracias a todos los docentes que llevaron también mi primer trabajo literario a las aulas y que he podido consultar con ellos y con ellas toda la información didáctica y pedagógica que he necesitado para crear este libro de Halloween. Y también me gustaría dar las gracias en estos momentos al artista, que es uno de los protagonistas de este libro, Juan Chaveta. Muchas gracias por haber participado, por haberme dado la oportunidad de trabajar contigo y por haber cuidado y mimado todos y cada uno de los detalles de Spooky y la noche de Halloween. Desde siempre te estaré agradecido. Además, le quiero dar las gracias a la editorial Sargantana porque son un grupo editorial fuerte, con una gran presencia dentro de lo que es el sector editorial, y me han dado la oportunidad de poder leer mi historia, publicarla y que esta historia pueda llegar a todos y cada uno de los lectores del territorio español y Latinoamérica. Quiero recordarte que el Club de los Pequeños Dragones es una pequeña sección de mi página web en la que todos los niños y las niñas que leen mis libros me envían sus dibujos, sus historias acerca de los personajes que creo, y es por ese motivo por el cual vengo a hacerte la propuesta de que cada vez que llegue la noche de Halloween y te disfraces, me envíes una foto disfrazada tuya con el libro de Spooky, la noche de Halloween, para que la pueda colgar dentro del Club de los Pequeños Dragones de mi página web. Además, sabes que puedes realizar dibujos de Spooky, contarme otras historias acerca de este pequeño fantasma e incluso grabarme vídeos y audios para que los pueda compartir tanto en la sección del Club de los Pequeños Dragones como a través de mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y por supuesto mi canal de YouTube. Spooky, la noche de Halloween, está ya a la venta.
Como autor de literatura infantil y juvenil, quiero recordarte que puedes visitar mi página web www.davidsalvadorsaez.es y suscribirte a mi canal de Telegram, además de mis redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, para seguir todos mis proyectos literarios y aquellos lugares donde voy a estar firmando tanto Spooky, la noche de Halloween, como el resto de mis obras literarias, La Odisea de Numeratron y El Gran Viaje de Numeratron en Valencia. Te recuerdo, www.davidsalvadorsaez.es, Facebook, Instagram y Twitter, búscame como David Salvador Sáez en ellas, y así estaremos en contacto y podrás estar al tanto de todas las novedades y de aquellos lugares en el territorio español donde voy a estar firmando y presentando este trabajo, Spooky y la noche de Halloween en castellano y Spooky y la nit de les ànimes en Valencia. Spooky y la noche de Halloween, Spooky la nit de les ànimes en Valencia, ya está disponible en todas las librerías del territorio español, en Latinoamérica y también en centros comerciales y plataformas online como Amazon o la Casa del Libro. Vive un Halloween diferente, con una historia preciosa a través de un personaje como Spooky, en casa, con amigos o en tu colegio. Spooky y la noche de Halloween llega a librerías. Dijiste una palabra dijiste, ¿eh? Ni una palabra dijiste. Che, no nos van a llamar de ningún lado. ¿Me escuchaste? Así te digo, no trabajás más conmigo vos, ¿eh? Chau, anda a pasear. A pasear, que yo me voy a ir a mirar una serie, qué sé yo, no sé.